Andrés, vamos con el informe distrital, usted que nos tiene varios informes acerca de lo de salud, Sí, y también las conversaciones con la Secretaría de Educación. lo podemos dividir en varias partes. Uno que de una reunión que se generó el pasado 26 de diciembre en el Comité Regional del Fondo de Prestaciones del Magisterio. Ese día nos reunimos con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Educación Nacional, con la FIDU previsora y con los delegados de Jericim y de Proservanda, a manejar el problema gravísimo de las prestaciones del magisterio. Allí la Secretaría de Educación dio su informe y la FIDU previsora también debía presentar el suyo, de acuerdo a unos compromisos que se han quedado en la reunión anterior de hacía 2 meses antes. Entonces la Secretaría de Educación presentó su detalle en el efecto de las solicitudes que se hacen los maestros a la Secretaría de Educación, porque ahora las solicitudes de cesantías y pensiones no se hacen a la FIDU previsora, sino por la reforma que le hicieron al sistema. Entonces ahora las solicitudes se hacen directamente a la Secretaría de Educación, para que ella comience a generar el proyecto de resolución, se lo envíe a la FIDU previsora haga el estudio de la viabilidad y una vez lo apruebe o lo desapruebe, entonces se lo regresa a la Secretaría de Educación para que la Secretaría de Educación produzca el acto administrativo o resolución y notifique. Ese es un primer proceso. Y de ahí lo devuelve nuevamente a la FIDU previsora para que la FIDU previsora pague. En este trasegar, lo que pudimos observar es que la Secretaría de Educación está muy cercana a los tiempos establecidos en la norma, ya bien sea para cesantías o para pensiones, pero la FIDU previsora realmente está totalmente alejada del cumplimiento, lo que conlleva a que los maestros se vean perjudicados en el reconocimiento tardío de las cesantías y de las pensiones. Voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Educación recibe una solicitud de una cesantía. La cesantía tiene por términos 45 días para producir de ahí de la radicación a la producción de la resolución, y inmediatamente lo manda a la Secretaría de Educación a la FIDU previsora. En la FIDU previsora se pierden los tiempos, se pierde el protocolo, y entonces eso perfectamente se puede demorar 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, porque como hay fallas en el sistema, en la información, entonces va y viene la solicitud varias veces. Y después de que se logra sacar la resolución, entonces la FIDU previsora tiene en cesantías tiene 15 días para cancelarla, 15 días hábiles. Y resulta que la FIDU previsora no le avisa a los docentes, y los docentes entonces no se dan cuenta que el cheque ya está en el banco, y cuando, como por desconocimiento, entonces cuando se acerca el docente a pedir sus cesantías, entonces resulta que el cheque ya caducó, que lo han regresado a la FIDU previsora, entonces toca abrir una solicitud para la reelaboración del cheque, donde perfectamente se pueden gastar 3 meses otra vez para hacer ese papel. Y entonces, mientras tanto, el docente que ha dirigido sus cesantías de pronto a la compra de una vivienda, que es una necesidad sentida, o al pago de la matrícula de sus hijos o del mismo maestro, entonces tuvo que incumplir y entra en sanciones crediticias, ¿cierto? Que sanciones monetarias. Entonces el perjuicio es supremamente grande. Entonces agreguémosle a esto que es cierto que por el incumplimiento del pago en las cesantías tardías por parte del gobierno, hay una sanción que se llama la indexación, que es un dinero que le pagan al docente por el pago tardío, pero ese pago se lo están descontando es al Estado, el Estado es el que lo pierde, ¿sí? Pero mientras tanto viene la sanción pecuniaria a los maestros por el incumplimiento de sus deberes crediticios y financieros. Definitivamente hay una gravedad profunda en eso, pero agreguémosle a otra situación más difícil, por ejemplo las pensiones de los docentes que tienen enfermedad, o sea la pensión de invalidez. Pues con el incumplimiento de la FIDU previsora, estos maestros salen pensionados y hay un pago tardío de la primera mesada o de las mesadas, lo que conlleva al docente a que está en una situación delicada de salud, que es retirado del servicio porque no tiene las condiciones físicas y de salud suficientes para desempeñarse, entonces lo mandan a la invalidez, pero sin con qué sostenerse, entonces decirlo, es un periodo de completa hambre. Y si le agregamos a eso
cuestiones como si los cogen el periodo de Navidad, como sucedió el diciembre pasado, pues estos compañeros no van a tener mesa de Navidad, no tienen nada para comprarle regalo a sus familias y pasar una Navidad totalmente difícil y un comienzo de año todavía mucho más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fiduprivesora es un ente que está en este instante administrado para incumplirle al magisterio, para golpear al magisterio, y están demostrando en una expresión totalmente neoliberal, que es que lo público no sirve para esta vaina, y que eso hay que dirigírselo a un ente privado, que esos sí son los que mejor administran las cosas del Estado. Es decir, vamos hacia allá. ¿A qué voy? Resulta que el año pasado ya se denunció, y en medio de la movilización, lo del holding, el holding financiero. Y la Fiduprivesora está metida dentro del holding. El holding congregó 18 empresas del Estado que manejan presupuestos del Estado, que son empresas aseguradoras, como la Fiduprivesora, que maneja los dineros de las prestaciones sociales de 350.000 maestros en el país, la nómina más grande del Estado. Y entonces el holding financiero lo diseñaron para volverlo uno solo. Yo he puesto el ejemplo como cuando uno va a vender 18 carros, y tiene 18 carros, se llama muy rico, ¿no? 18 carros, entonces le queda muy complicado vender 18 carros uno por uno, entonces mejor vende el lote de carros. Eso fue lo que hicieron, cogieron las 18 empresas y las metieron en una sola, porque es más fácil vender un holding que 18 empresas del Estado, y así lo hicieron. En medio del paro crearon el holding. Y entonces, ¿qué pasa con la Fiduprivesora? Pues que el FOMAC corre riesgo, porque lo que se vio en el país es que vienen los inversionistas nacionales y extranjeros a tomarse los dineros producto del trabajo del magisterio, lo mismo que han hecho con todos los trabajadores, donde caen las cesantías y las pensiones, con inversionistas privados, y ellos los meten en acciones y en inversiones nacionales y extranjeras. Y resulta que con los trabajadores, con los dineros de los trabajadores, no reparten sino las pérdidas, porque nunca los dividendos de ganancias. Esas empresas cobran unos porcentajes de administración, ellos nunca pierden, los trabajadores son los que pierden. A nosotros como magisterio nos corresponde defender el FOMAC, no la Fiduprivesora, porque en última la Fiduprivesora viene a ser una administradora, sino el Fondo de Prestaciones del Magisterio, que es donde están guardados los dineros de los maestros. Y nosotros decimos que es diferente a que estén guardados en las arcas del Estado, a que estén guardados, por ejemplo, en las arcas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es uno de los millonarios más ricos del mundo, y que todavía persigue más beneficios, y además que ha sido también de los beneficiados en el país con la reforma tributaria, porque es de los que más ganan en este país y son de los que menos le pagan al Estado. Y esa reforma tributaria, que también la estamos denunciando, aquí Fabio nos va a decir algunas cosas al respecto, pues sigue lesionando al conjunto de la población colombiana, que con el sudor de su frente, con el trabajo diario, tiene que pagar los impuestos, y eso sí es lesión, eso es sacarle la plata de los colombianos del bolsillo, y no solamente a los empleados, sino también a los desempleados, que de cualquier manera tienen que comprar sus cosas, y el sistema de impuestos, aquí le cobran un impuesto por una panelita de leche. Entonces, el común de la gente financia al Estado, y los ricos le sacan la plata al Estado y evaden el pago de impuestos. Entonces denunciamos eso, el incumplimiento de la Fiduprivesora, la creación del holding, el riesgo de los dineros del magisterio, porque se lo van a cargar son los inversionistas nacionales y extranjeros, y el sistema tributario, que también golpea a todo el país, Jairo. Sí, Andrés, aquí de lo que acaba de decir Andrés es un llamado al magisterio de que esté pendiente con lo que es el holding, porque uno muchas veces habla con los maestros, y los maestros como que no tienen claro qué va a ser el futuro del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Hay una tranquilidad como que incluso de los que ya están pensionados, de que esos son garantías que ya tienen del Estado, pero cuando nosotros ya vemos que, por ejemplo, con los fondos de pensiones privados que hay, lo que ha sucedido con las pensiones, cómo les han bajado las pensiones, cómo cambian las tablas de liquidación de las pensiones, y no es lo que la gente va a ganar. Entonces, al magisterio hay que hacerle de llamado y hacerle esa claridad, que el hecho de que entre en ese proceso, digamos, de cierta manera, es un proceso de privatización del fondo del magisterio, ¿qué va a pasar? Y hay que ver qué ha pasado con otros fondos privados, con la plata de los trabajadores que ya la tienen ellos. Hay otro tema que se trató en esa reunión, Jairo, y es el de seguridad y salud en el trabajo. Eso es una cuestión nacional que debe cumplirle a todas las empresas, privadas y oficiales.
Y resulta que en Bogotá, y yo creo que en todo el país, en el magisterio, para ser más particular, no se cumple con seguridad y salud en el trabajo. Bogotá está presionando a la fiduprevisora porque resulta que la fiduprevisora hizo un contrato con una empresa que se llama Gericim, que además ya está en el ojo del huracán, porque dice que presentó documentación falsa para hacer un contrato como de 22.000 millones de pesos. Y dentro de ese contrato está indicado a hacer una atención al magisterio tal como hacer el examen de ingreso, hacer el examen anual médico, hacer el estudio de los puestos de trabajo cuando se trata de accidentes laborales, de riesgos laborales. Ahí es donde se hacen los estudios cuando las enfermedades son calificadas como enfermedad general y que se dice hay que cambiar el origen de la enfermedad para que sea manejada como enfermedad laboral y no general. Lo hace esa empresa. Pero contrataron a esa empresa que no tiene sustento económico, haciéndole trampa, porque dijo que tenía un respaldo financiero para comenzar a trabajar, y no lo tiene. Es decir, le dijo mentiras. ¿Y por qué respaldo financiero? Porque resulta que si no tiene respaldo financiero no puede atender al magisterio, no tiene la capacidad financiera para atender al magisterio. Sí lo está haciendo, está llegando a unos colegios, ya llegó a colegios el año pasado, y atiende a han atendido como unos 50 colegios, debería decir yo, pero no tiene la capacidad, por ejemplo, para hacer el examen anual de los 35.000 maestros en Bogotá, y por supuesto no lo va a hacer con los 350.000 maestros a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es que un mediano examen anual, y ojalá que no sea invasivo, ¿sí? Pues puede detectar una posible enfermedad, o le puede decir a uno que está bien y listo, está uno con la seguridad de que su salud está bien. Pero si no se hace el examen, que es deber del Estado mantenerlo ahí, pues no. Entonces no hay quien estudie los accidentes de trabajo, ni los sitios de trabajo, los puestos de trabajo, porque esa empresa, ese es su deber. Entonces hay dos problemas: uno, el engaño que se hace con la contratación, y el otro, que no tiene la capacidad para atender. Es un sofisma de distracción. Y la otra, que esto va parejo, es un llamado a los compañeros de todos los colegios. En todos los colegios tienen que conformarse los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Preguntar claro. Eso, que es muy importante que esa parte en los colegios esta semana que se eligieron todas las representaciones, esta parte no es tenida en cuenta y no conocemos la importancia. La importancia es esta, Jairo, y eso está conformado por administrativos y por docentes, por todos los que trabajan en los colegios. Y resulta que cuando estamos hablando de enfermedades, los médicos hacen unas recomendaciones médicas y también de sitio de trabajo. Pueden decir perfectamente, la docente no puede subir escaleras, hay que ubicarle el aula de clase en el primer piso porque tiene complicaciones de salud. Y todas las recomendaciones médicas hoy en día están terminando en un último punto que dice, en dado caso, citar el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese comité sí tiene una importancia fundamental y que los rectores también tienen que hacer caso de lo que determine el comité, porque el comité es el que estudia todos los factores que intervienen en el sitio de trabajo, sociológicos, físicos, estructurales, y todo eso lo tiene el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, la importancia de eso es tener esos equipos activos en todas las instituciones educativas para hacer una vigilancia profunda y poder participar en todas esas situaciones de definición de accidentes laborales y que intervienen en la salud del magisterio. Canapro, cooperativa multiactiva de aporte y crédito del sector solidario, desde hace 61 años ofrece a sus asociados los servicios de crédito, recreación y educación con un alto compromiso en las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Invitamos a los oyentes a ser parte de nuestra familia solidaria y vincularse con nosotros. Informes 348-0564, 348-0564, extensión 7059.